Muchas gracias, secretario. Doctora Lomía, buenas noches. Luis Francisco Soto, de Canal 14. El día de hoy el presidente López Obrador informó este anuncio ya que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acerca del 1,000,000 de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson que, pues enviarán al país, ¿verdad? En este sentido, la pregunta es si ya se tiene contemplado hacia qué sectores va a ser aplicada esta vacuna, que es de una sola dosis, y que, pues en la jornada de vacunación ya de otras farmacéuticas, las vacunas de una sola dosis, pues han sido aplicadas sobre todo al personal docente, ¿no? En este sentido, saber a qué personal se tiene contemplado que pueda aplicarse. Cómo no, muchas gracias. La pregunta es muy relevante. Justo hace unos minutos estábamos terminando la reunión con el presidente, en donde incorporamos esta nueva información. Como hemos comentado, quisiera retomar sobre esto para tener el panorama general. Nuestra política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 fue formulada durante varios meses en antelación a diciembre, fecha donde ya sabíamos que íbamos a empezar a recibir las vacunas. Y los criterios que se consideraron se han revisado periódicamente conforme la situación epidémica va cambiando en el mundo y en el propio México. Tenemos un grupo técnico asesor de vacunación que revisa esta información científica y sesiona semanalmente, a veces 2 veces a la semana, para identificar los nuevos retos y las nuevas oportunidades. Fue así, por poner un ejemplo ilustrativo, que incorporamos la vacunación en mujeres embarazadas, mayores de 18 años y con 10 o más semanas de embarazo, cuando se logró tener suficiente información o evidencia científica en el mundo, disponible desde luego en México, para hacer un juicio balanceado sobre el beneficio de esta intervención. Y arrancamos el pasado 11 de mayo. El programa de vacunación en sí mismo tiene lo que le hemos llamado 3 ejes de priorización. El primer eje es la edad. Le llamamos eje porque es un mecanismo que ordena las decisiones, no solamente de a quién se vacuna, sino cuándo se vacuna, con qué vacunas, etcétera. Entonces, la primera eje de priorización es la edad. La edad es uno de los determinantes más importantes de las complicaciones, es decir, de la probabilidad de que una persona que padece COVID o que es infectada por el virus SARS-CoV-2 pueda complicarse y eventualmente pueda necesitar hospitalización y perder la vida. En las personas de mayor edad hay más riesgo, en las personas de menor edad hay menor riesgo, y aproximadamente en la década de 30 a 40 años de edad hay un cambio muy importante, muy notorio, en donde personas menores de 35 años para abajo ya tienen un riesgo sustancialmente menor. Afortunadamente, niñas y niños tienen un riesgo sumamente bajo cuando se compara con las personas adultas. Primer eje de priorización. Segundo eje de priorización son una serie de condiciones o variables, circunstancias, características de las personas que pueden contribuir al riesgo. Por ejemplo, pueden ser enfermedades. Ya se ha hablado muchas veces que la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, el cáncer, la inmunosupresión, por diversas causas, son condiciones que aumentan el riesgo de las personas a lo mismo, a complicarse o incluso perder la vida. En ese mismo eje de priorización se considera lo que le llamamos vulnerabilidades, que son situaciones en donde no necesariamente es una condición biológica o médica de la persona, sino el contexto en el que vive. Por ejemplo, arrancamos el inicio de la vacunación una vez que pasamos de solamente personal de salud a población que no tiene una ocupación relacionada con la salud. De igual forma, consideramos el riesgo en las ciudades, que en ese momento era muy intenso, y consideramos la vulnerabilidad de las personas en zonas rurales. Recordarán que aquí mostramos datos sobre la probabilidad de que una persona en una zona rural resolviera una emergencia de salud si es que se complica el COVID, y se ve claramente que la vulnerabilidad es mucho mayor. Hay otras vulnerabilidades que son, por ejemplo, personas que viven privadas de la libertad,
los reclusorios y hemos estado vacunando en los reclusorios tanto federales como estatales. Personas adultas mayores que viven en residencias, asilos, casas de retiro, que también tienen una condición de vulnerabilidad. Ese es el eje 2. El eje 3 es un eje que nos permite identificar la dinámica, el cambio en lo que ocurre con la epidemia. Y en este eje se consideran, vamos a decir que para ponerlo de manera simple, clara, dos posibilidades. Que se tenga que usar la vacuna porque el riesgo aumenta, la probabilidad, la actividad epidémica aumenta, o que se puede usar la vacuna cuando el riesgo ha bajado y entonces el agregar la vacuna permite normalizar la vida pública. Este último es el ejemplo de la decisión de vacunar a personal educativo. Cuando empezaron los semáforos verdes, originalmente en Campeche, posteriormente en Chiapas, en Veracruz, etcétera, empezamos a vacunar al personal educativo justamente cuando el riesgo bajaba. Estas 20 semanas de reducción de las que hemos hablado. Por eso decimos ahora que la apertura de las escuelas se encuentra en una situación, en un momento óptimo respecto a la epidemia, porque logramos vacunar al personal educativo mientras la epidemia bajaba, de tal suerte que ahorita ya están vacunados y vacunadas y se pueden abrir las escuelas. Ahora, regresando a su pregunta, quise dar todo este contexto para que quede claro cuál es el razonamiento. También tenemos en ese tercer eje de priorización, que está definido por la oportunidad de usar la vacuna para responder en forma dinámica a la epidemia, también existe la circunstancia en donde en algunas regiones del país pudiéramos tener una tendencia a la alza. Este es el ejemplo que hemos estado comentando de Quintana Roo, una zona costera, una zona que económicamente depende sustancialmente del turismo y, por lo tanto, las condiciones que podrían en un momento dado facilitar o dificultar el cerrar la actividad social son diferentes. En este caso, en una zona turística donde la economía es prácticamente todo el proveniente del turismo, la consecuencia social y económica de regresar a confinamientos muy estrictos puede ser muy adversa para la sociedad. Y ahí es donde puede entrar el papel de las vacunas. No como elemento único, muy importante tenerlo claro, pero sí como un elemento complementario que ayude a que los confinamientos no sean tan estrictos, tan severos. Entonces, de las distintas vacunas adicionales que vamos recibiendo, hemos considerado zonas turísticas de alta dependencia económica al turismo. Las dos más características están en este momento justo en una fase de crecimiento epidémico y son Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, ese es un escenario. Termino este elemento y le agradezco la pregunta porque nos permite actualizar a quienes nos escuchan sobre el panorama del programa de vacunación. Hay una tercera zona del país de enorme importancia económica y social, que es la frontera norte. En la frontera norte hay condiciones particulares en el aspecto de empleo, en el aspecto de generación de riqueza, de distribución de riqueza, de movilidad de las personas que llevan a condiciones de vulnerabilidad social. Y esto quiere decir lo mismo, las personas que trabajan, por ejemplo, en las maquiladoras, que es prácticamente el centro de la actividad económica de la zona norte, de la zona fronteriza del país. Establecer un confinamiento severo podría reducir, desde luego ayuda a reducir la epidemia, pero también tiene una merma social y económica muy importante. Aunado al hecho de que hemos mantenido una limitada actividad comercial con Estados Unidos, precisamente por la actividad epidémica en ambas naciones. Entonces, una tercera zona que hemos considerado en ese capítulo del tercer eje de priorización es la franja fronteriza. Y en esos municipios, además, tenemos la oportunidad de que, dado que esto se trata de un apoyo del gobierno de Estados Unidos, podemos sincronizar actividades de prevención y control en ambos lados de la frontera.
Entonces, eso es lo que estamos planeando. Esto lo acabamos de conversar ahora mismo en la reunión y le vamos a ir dando una forma operativa conforme venga el momento concreto de que recibamos este apoyo. Muchas gracias. Juan Hernández y Óscar Sosa, y nos vamos por aquí, y Otilia Carvajal. Bueno, rápidamente. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón. Hace unas semanas le preguntaba a usted, subsecretario, precisamente a las personas que les gusta sacar la calculadora y hacían cuentas de que México, para poder cumplir con la meta de vacunación de toda la población, tendrían que vacunar, bueno, aquí estaba yo viendo este informe que les citaba hace unas semanas, que para en un lapso de 424 días, entre el 1 de febrero del 2021 y el 31 de marzo del 2022, para cubrir a toda la población, México tendría que aplicar diariamente 621,000 vacunas, de las más de 7 vacunas, o sea, es decir, más de 7 vacunas por segundo, para poder concluir en marzo de 2022. Hoy se alcanza 1 millón de vacunas. Hoy se habla de el presidente, bueno, hace unos días también habla de que pues prácticamente podría ser en este año terminarse de vacunar por lo menos a la gran parte de los mexicanos. ¿Qué le diría precisamente a aquellas personas que sacaron sus calculadoras, sacaron todo toda esta lucubración precisamente para decir no van a poder? Y hoy se está demostrando que sí están llegando precisamente a cumplir con las metas sin tanta parafernalia. Gracias. ¿Cómo no? Efectivamente, el operativo de vacunación tiene bases muy sólidas. Es un operativo de una política de vacunación, está la política y está el componente de la estrategia de vacunación, ambas son públicas, están en el portal coronavirus.gov.mx y estos documentos de carácter técnico están amparados en mucha reflexión científica de personas expertas. Insisto en el valor que tiene nuestro grupo técnico asesor con personas tan expertas, no solamente en el campo de la salud o en el campo de la medicina, sino en varias áreas de la salud pública, de los derechos humanos, de la economía de la salud, de la sociología, de la psicología social, etcétera, etcétera. Y esto lo que nos ha permitido es que continuamente reflexionamos sobre cómo estamos operando en nuestro programa de vacunación. Está la estrategia. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la estrategia es un plan de largo plazo y esta no se cambia de un día para otro ni ante situaciones nuevas. La estrategia son los ejes rectores, justo los que me acabo de referir. La táctica es aquellas intervenciones, aquellos periodos cortos de actividad en donde claro que uno responde ante la realidad cambiante. No es lo mismo vacunar cuando la epidemia va hacia arriba, creciendo, que cuando la epidemia va a la baja. No hubiéramos podido vacunar al personal educativo si la epidemia siguiera a la alza. Afortunadamente la epidemia empezó a declinar y ahí proyectamos la oportunidad de bajar. Recordarán que en la semana 13 del año, la Semana Santa, incluso hicimos un pequeño cambio operativo de posponer la vacunación en personal educativo para concentrar esfuerzos en la zona demográfica, geográfica y social de mayor riesgo, que es la megalópolis. Una vez que vimos que pasaba el riesgo inminente de una tercera ola, regresamos a la perspectiva original de seguir vacunando al personal educativo y hoy lo hemos logrado. Hoy hemos logrado vacunar prácticamente a todas las personas de 60 años y más ya con el esquema completo. En esta misma semana estaremos terminando las segundas dosis de una gran cantidad, cerca del 85 a 90% de las dosis segundas dosis de personas de 50 y más. Hemos arrancado ya con un paso muy firme, muy definitivo, más de 1 millón de dosis en un solo día a las personas de 40 y más. Entonces vemos que es muy claro que hemos ido logrando las metas tal como nos las propusimos. Recordarán que el doctor López Ridaura, en la conferencia matutina de esta semana, presentó la tabla original que presentamos aquí el 8 de diciembre, en donde se muestran las fechas o los intervalos de fechas para cada etapa. Estamos exactamente en los intervalos de fecha para cada etapa. Y cada vez que vemos que las cosas necesitan acelerarse, sumamos esfuerzo. Y quiero aquí agradecer públicamente, me permito hacerlo a nombre de todo el gobierno,
no solamente a las instituciones y a las personas que trabajan en las instituciones, al pueblo de México, porque si algo ayuda es la disciplina, la generosidad, la disposición, el buen ánimo, el sentido positivo que ha tenido el pueblo de México, esta esperanza creciente respecto a la vacunación y el mecanismo para ir logrando un control estable de la epidemia. Entonces, todo eso nos alienta y lo revisamos con el propio presidente 2 veces a la semana, al menos, lunes, jueves. Tenemos reunión específica para hablar de COVID y hablar de vacunas COVID, independientemente de que todos los días a las 6 de la mañana le presentamos el reporte de la epidemia en el Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Óscar Sosa, por favor. Y nos seguimos aquí con Otilia y regresamos a este lado. Buenas tardes, López-Gatell y secretario y doctora Lomía. Óscar Sosa de Rete Digital. Mi pregunta es referente a el porcentaje de eficacia de la vacuna Johnson & Johnson, y nos puede mencionar, por favor, y ese porcentaje quiere decir que es segura o no, porque hay algunos gobiernos como Sudáfrica que han suspendido la aplicación de esta vacuna. ¿A qué se debe que algún gobierno pueda tomar esa decisión y otros más? Es una paradoja muy grande, porque mientras hay países que no tienen vacunas, hay otros que no la están rechazando. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. La pregunta me parece también muy útil. En general, en eficacia, lo que tenemos es los datos que son públicos, porque se han publicado los ensayos clínicos, particularmente los de la fase 3, son relevantes. La vacuna de Johnson & Johnson protege, arriba es 80 y pocos por ciento, es un poco más de 80% contra formas graves de enfermedad y 100% contra la muerte causada por COVID. Es una muy buena vacuna. Como ocurre con todas las demás vacunas, su eficacia para reducir la transmisión está aún en un proceso de estudio. Esas inferencias no se hacen de los ensayos clínicos, sino de las observaciones epidemiológicas en el uso real de la vacuna. Sobre el segundo componente de por qué algunos países, el ejemplo en este caso es Sudáfrica, de pronto dicen yo no quiero esa vacuna o la pensaba usar pero ya lo suspendí. Aparentemente hay 2 fenómenos. Un fenómeno que tiene un sustento científico, la evidencia científica, las recomendaciones de los grupos técnicos asesores, el de la OMS, el de la OPS, en el caso de la región de América, hay unos semejantes para cada región del mundo, los que tiene cada país, su autoridad sanitaria, revisan evidencia científica. Así es como procedemos. COFEPRIS, en nuestro caso, tiene su comité de moléculas nuevas. Nosotros tenemos además un comité específico, científico, tecnológico, que coordina con ACIT. La doctora Álvarez Builla nos ayudó a constituir un comité científico de altísima competencia para revisar desde los principios científicos de cada vacuna antes de que pasen al proceso de regulación sanitaria. Entonces, esa es la parte técnica, la parte científica. Es posible que en estas dinámicas de los países también existan otros componentes de carácter geopolítico y económico. De pronto es difícil explicar tan solo con base científica por qué las decisiones van y vienen, por qué a veces se aumenta el énfasis que se le pone a cierta información en los medios sobre algunos efectos adversos que se han ido registrando para todas las vacunas. Cuando se analizan a profundidad y se encuentran inconsistencias en esa información, generalmente los países empiezan a retirar esas sanciones estrictas. Recordarán que esto pasó con el tema de trombosis y la vacuna de Astra, alergia y la vacuna de Pfizer. Ahora con Johnson & Johnson también se están invocando ideas como miocarditis, como trombosis, y cuando uno revisa la evidencia científica es distinta la impresión que uno se lleva respecto a lo que se amplifica en los medios de comunicación. La impresión general en la comunidad científica y técnica de la salud del mundo es que se trata, todas ellas, de vacunas seguras y eficaces. Gracias, Óscar. Otilia Carvajal, Diario La Razón. Sí, buenas noches. Sobre las vacunas de Johnson & Johnson, sí, ya tienen una fecha estimada de cuándo podrían llegar, y además de este 1.000.000 de dosis que se van a recibir, sí hay posibilidad de adquirir la vacuna mediante COVAX, ya que Estados Unidos también donó vacunas a este mecanismo. Gracias. Muchas gracias, Otilia Carvajal, del Diario La Razón.
No sabemos todavía la fecha específica. Hoy se lo comunicó directamente la vicepresidenta Kamala Harris al presidente López Obrador por vía telefónica, lo cual nos da mucho gusto, y le habló de este 1 millón de dosis con un calendario muy próximo. Enseguida se echan a andar los mecanismos tanto de la diplomacia, y nuestro canciller Marcelo Ebrard estará coordinando estos esfuerzos, como aquellos que tienen que ver con la regulación sanitaria y donde COFEPRIS es la figura central, y los de la política de vacunación, donde la Secretaría de Salud estará coordinando. Y estaremos en colaboración también, obviamente, con la Dirección General de Aduanas, con el sistema el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y con Hacienda, para ir viendo los detalles. La intención de Estados Unidos es darnos esto lo más pronto posible, la nuestra es recibirlo lo más pronto posible, y estaremos trabajando. En cuando tengamos claridad de la fecha, lo comunicaremos. Respecto al mecanismo COVAX, este es el mecanismo solidario por el que la Organización de Naciones Unidas, asociada con algunas fundaciones internacionales, ha buscado tener una mayor equidad en el acceso a las vacunas. En el caso de México, donde hemos tenido un volumen muchísimo mayor de vacunas fuera del mecanismo COVAX, pero sobre todo mucha mayor certidumbre y oportunidad de entrega de las vacunas, prácticamente todas nuestras necesidades han quedado resueltas fuera del mecanismo COVAX. Y conforme se han ido abriendo las rondas de abastecimiento, hemos ido tomando decisiones sobre la utilidad o no de recibir las vacunas. Hasta el momento hemos recibido vacunas de AstraZeneca por parte de COVAX. Está ahorita el proceso de análisis ya en fase final respecto a recibir vacunas Pfizer, y estas dos son las que hemos recibido en mayor cantidad. Se planteó ya la posibilidad de recibir vacunas Johnson & Johnson y también la vacuna Novavax, pero esas están todavía en proceso de análisis. Gracias, Otilia. Janet Galindo, Mundo Pharma, Arturo Contreras y Liliana Noble. Buenas noches, doctor. Janet Galindo, de Mundo Pharma. Mi pregunta va relacionada con la de la compañera, precisamente a la adquisición, y que de hecho COFEPRIS ya había autorizado la adquisición de COVAX. Es en primera, y en segunda, bueno, si quiere contestar esa primero y luego le hago la otra. Aquí aclaro, sí. No es competencia de COFEPRIS autorizar o no la adquisición por COVAX. Okay. La competencia de COFEPRIS es analizar la evidencia científica sobre la seguridad, calidad y eficacia, y asistida o asistido COFEPRIS por su comité de moléculas nuevas, tomar la decisión de otorgar o negar la autorización de uso de emergencia. ¿Quién decide sobre si se adquiere o no determinada vacuna por parte de COVAX? La Secretaría de Salud. Y específicamente la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, quien asesora al señor secretario. Ok, gracias. Y con respecto también a la vacuna de Johnson, ya se está planeando entonces adquirirla. Tenemos ahorita utilizando 5 vacunas, y ya se está planeando entonces adquirir también la de Johnson. Podría ser, usted creo que me preguntó esto anteayer, y mi respuesta fue: desde que empezó el proceso de desarrollo de la vacuna Johnson & Johnson, que en México está representado por una empresa que se llama Janssen Silag, entramos en conversaciones. Y quiero además aprovechar públicamente para reconocer la enorme responsabilidad, disciplina, claridad de comunicación de Janssen Silag, de Johnson & Johnson, quienes nos participaron de todo su proceso de desarrollo desde el inicio. Se reunieron con el Comité Científico Técnico de CONACYT, se reunieron con nosotros en la subsecretaría, se reunieron con COFEPRIS, nos participaron y nos invitaron a participar como país en el ensayo clínico fase 3, México participó en ello, y han sido sumamente transparentes y claros en todo el proceso. En enero próximo pasado, al inicio de este año, el secretario Alcocer firmó una carta de intención en la que se abrían las posibilidades de contratar la vacuna Johnson & Johnson. Ese documento no es jurídicamente vinculante, no obliga a ninguna de las dos partes, pero permite poner en papel, en blanco y negro, cuáles son las condiciones por las que podría ocurrir esa contratación si es que se decide que ocurra.
Eso nos facilitó mucho las cosas. E incluso se redactó un convenio, un contrato completo que está listo y está pendiente. Entonces, no hemos tomado una decisión al respecto de sí comprar. Hoy, con este escenario, ha cambiado hoy, que nos comunica el gobierno de Estados Unidos que podríamos tener un donativo, y pensando en la utilidad específica de una vacuna de una sola dosis, que tiene un manejo logístico muy amigable y que se podría sumar al donativo, considerando retos específicos, por ejemplo, este que comentábamos de las zonas económicas, podría ser que allí tenga una utilidad, pero esto está en proceso de deliberación. Muchas gracias. Arturo Contreras y Liliana Noble. Y Nuri Fernández. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras de Pie de Página. Rapidísimo, nos preguntan varias personas desde el público si la vacunación a personas con discapacidad está contemplada ahora en la fase que entra de las personas de 40 a 49 o próxima, ¿no? ¿La vacunación de quién? De personas con discapacidad. Ah, qué bueno. ¿No? Porque teníamos entendido que el plan de vacunación más o menos estaba estipulada como cuando llegara la de 40, 49 o 30, 39, no recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntan que si estas van a entrar pronto. Y una segunda, con el aumento en el ritmo de vacunación, hoy fui a llevar a mi abuelita otra vez a que la vacunaran con la segunda dosis, y me comentaba una de las personas que estaba ahí atendiendo que el martes llegó muchísima gente que no tenía programada su cita, ¿no? Que no le correspondía por el apellido. Entonces uno se preguntaría si ahora, con el aumento de las dosis aplicadas diariamente, cabría, más bien, ¿cuáles son como los retos que quedan en la logística, ¿no? Sabemos que la logística del Plan Nacional de Vacunación se ha ido recalibrando y se ha ido configurando poco a poco y se ha ido mejorando, pero con más vacunas no disponibles y con mayores centros de vacunación, con más personas yendo a vacunarse, ¿cuáles son los retos que todavía quedan por calibrar? Muchas gracias, Arturo Contreras. Quisiera primero abordar el tema de personas con discapacidad o personas de atención prioritaria, por ejemplo, y en particular, personas que tienen síndrome de Down. Voy a referirme brevemente al síndrome de Down, en el sentido de que el síndrome de Down implica una serie de retos de inclusión social, es un factor de vulnerabilidad social, como hemos comentado, y también hay aspectos biológicos. Por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down tienen cierto nivel de inmunosupresión que les hace más propensas a tener complicaciones de las infecciones. Desde luego, una proporción sustantiva de las personas con síndrome de Down son menores de edad, específicamente menores de 16 años, y en este momento no estaría la posibilidad de vacunarles, porque las vacunas, lo que hemos comentado en otras ocasiones, no están autorizadas para su uso en niñas y niños, no porque no queramos, sino porque no hay todavía evidencia científica de su seguridad y su eficacia. En personas de 16 años en adelante para la vacuna Pfizer y de 18 en adelante para cualquier otra de las 4 vacunas, sí podemos usarlas para irlas orientando a estas poblaciones. Y sí, efectivamente corresponde ahora en esta etapa, cuando estamos vacunando 40 a 49 en años de edad, integrar elementos específicos para abrir la vacunación a estas comunidades. Hemos estado trabajando en ello. Quiero agradecer públicamente la colaboración de varias fundaciones y asociaciones civiles que nos han orientado, nos han acompañado en el proceso, nos han ayudado. Y estamos preparando los elementos finales y próximamente lo anunciaremos la próxima semana. Entonces, por favor, ayúdenos a difundir esto. Quien quiera que tenga la necesidad de que se vacune una persona, ya sea en condición de vulnerabilidad, poblaciones con especial atención, poblaciones de atención prioritaria, poblaciones con discapacidad, la próxima semana estaremos anunciando ya el establecimiento final de los mecanismos. Por cierto, aquí quiero aprovechar en toda justicia para agradecer a Andrea Vega de Animal Político, quien hace una semana comentaba sobre las personas que viven en postración. Nos ha estado ayudando a Andrea Vega y Animal Político en irlas localizando, y ha sido muy exitoso esta coordinación porque nos permite justamente que a nivel local, a nivel operativo, se identifica a estas personas que pudieran estar fuera de detección de manera original. Muchas gracias.
Le damos a Nuri. Nuri Fernández, expresate la caracola. Bueno, hola a todas y a todos. Yo quiero referirme a la intervención del presidente López Obrador en la reunión de salud del G20. En esta intervención él hizo referencia a 5 puntos. El primero de ellos fue apoyar la iniciativa del presidente Joe Biden para que se abran las patentes de las vacunas y puedan acceder a ellas más países. El segundo y tercer punto tienen que ver con el fin del acaparamiento y tratar de que lleguen las vacunas a más lugares. El cuarto punto es un agradecimiento a los países que han contribuido con México, tanto en, digamos, dando dosis de vacunas, material médico, pero también a las brigadas de salud de Cuba que vinieron aquí. Y el quinto punto tiene que ver con el hecho de que la vacuna que se va a envasar aquí de AstraZeneca va a, digamos, contribuir para que llegue la vacuna a varios países de América, en particular Argentina, pero a otros 17 países más. Y el hecho de que cuando se tenga la vacuna patria, se va a destinar el 30% de su producción para ayudar a otros países. Yo me quiero referir a 2 de estos puntos y preguntar sobre ellos. El primero es en relación a Cuba. Hay un problema bastante serio. Ellos ya tienen 2 vacunas, pero tienen algunas dificultades de implementación de su plan de vacunación porque debido al bloqueo carecen de ciertas condiciones como incluso jeringas, ¿no? Sí. Entonces, sí se ha platicado entre ustedes la posibilidad de ayudar de alguna manera a Cuba. Y el segundo punto tiene que ver con si es posible realmente que cuando se tenga la vacuna patria se pueda llegar a apoyar a tantos países en el mundo como el 30% de la producción. Cómo no, muchas gracias. Voy a contestar de manera muy breve porque son las 20 horas con 2 minutos, ya nos pasamos del tiempo, pero efectivamente la postura del Gobierno de México, la postura del presidente López Obrador y por consiguiente todos quienes colaboramos con él, es la esencia, está cimentada en la esencia de las doctrinas diplomáticas de México y de su historia. Somos un pueblo, somos un Estado solidario con otras naciones y buscamos siempre ayudar cuando esto es posible y agradecemos cuando se nos ayuda. Hemos recibido una ayuda importante de muchas naciones, todas las que me ha mencionado el presidente López Obrador, y seremos recíprocos. Justamente hace unos minutos en la sesión con el presidente nos dio algunas instrucciones específicas sobre este tema de ayudar con vacunas a naciones latinoamericanas según corresponda y además hacerlo en una manera coordinada con la asistencia que en su momento darán otras naciones, por ejemplo Estados Unidos, de modo que se pueda evitar duplicidades y al contrario que se vaya ampliando la capacidad de respuesta, en especial con vacunas, en las naciones del continente. Los detalles específicos estarán a cargo, desde luego, de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que respecta a la relación diplomática, contando siempre con el respaldo de asistencia técnica de la Secretaría de Salud y, en general, de cualquier otra dependencia del gobierno, si esto fuera necesario. Pero sí, el resumen es lo que ha dicho el presidente, se cumple, porque cuando lo dice es porque ya tiene en mente cómo lo vamos a lograr y lo hemos logrado y eso nos da mucho gusto. Muchas gracias. Aquí terminamos, nos vemos mañana. Gracias por los 3 minutos extras.